Bueno. Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia, porque aparte ella Color siempre verde, sorprende. verde. Ella siempre sorprende. Bueno, Vivian, bienvenida. Es un honor tenerte acá. Divina. Además, en la víspera de esta fecha tan especial, en vísperas de este 20 de mayo. Entonces, como todo ha sido y todo será temático este mes, nos parecía importante hablar de derechos sexuales con nuestra profesora, nuestra licenciada en educación sexual. Entonces, nos parece un tema enorme, pero que nos vas a llevar de la mano porque confiamos mucho en vos. Es un tema enorme que me interpela en realidad como familia, como mujer, ni que hablar, y que bueno, vamos a tratar de abordarlo de la manera más fácil, más entendible posible, más empática posible, sobre todo. Y bueno, y para eso yo me traje anotados, en realidad impresos, lo que son los derechos sexuales, ¿sí? Que son parte de los derechos humanos y que se proclamaron en el 97, hace muy poquito, mucho después de haber terminado, ¿no? Este periodo dictatorial. Entonces, solamente explicarles a formato de título, nada más. Dale. Son 16 estos derechos sexuales. ¿Dónde de los se cuales encuentran estos derechos sexuales? en la página web de la UAS. La UAS es la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Bien. Este año tenemos el congreso en Turquía para el que quiera ir a visitar a Turquía. ¿Verdad? No es como muy... Derechos sexuales, ¿En Turquía? Turquía no sí, es como... bueno, pero... El tema es que está bueno porque se meten ahí, ¿no? Es como venimos acá desde una cuestión mundial a hablar de derechos sexuales. Sí, todos los focos puestos ahí. Claro. Ahí. Sí, la verdad es que sí, está muy bueno, tiene ahí un para movimiento visibilizar político que en ese lugar interesante. justamente no se respetan los derechos Exacto. sexuales. Entonces se dijo, bueno, ahí. Bien. Y vamos a tratar de traerlos después a Uruguay, a ese congreso, pero es un trabajo que hay que remarlo. Dentro de esos derechos hay algunos que lamentablemente son bien conocidos, que no se garantizaron ni se respetaron durante la dictadura, tanto en Uruguay como en todo el cono sur, ¿no?, de América Latina, y se los voy a nombrar nada más. Por un lado, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en lo que tiene que ver género, orientación sexual, identidad de género. Los distintos colectivos también durante este marzo, CTU sobre todo, Colectivo Trans Uruguay, estuvo trabajando mucho sobre la realidad de estas personas, ¿no?, transexuales a lo largo de lo que fue esta época. Y de hecho el proyecto de reparación de esas vulneraciones durante la dictadura. Sí, exacto. El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el cuerpo y cómo fue utilizado también, el derecho a una vida libre de tortura, trato o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción, el derecho a la privacidad, el derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras, el derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios de ellos resulten, el derecho a la información, el derecho a la educación y al derecho a la educación integral a la sexualidad, el derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento, el derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, el derecho a la libre asociación y reunión pacíficas, el derecho a participar en la vida pública y política y el derecho al acceso a la justicia y a la retribución y a la indemnización, que es el último y es el que falta y mucho, ¿no? Entonces, en base a conocer estos derechos sexuales, trabajar un poquito hoy lo que fue la vivencia de esos cuerpos, ¿no?, de esas personas en esta época desde el punto de vista de lo que fue sobre todo la violencia sexual. Y ahí hay cosas importantes para traer. Una de ellas es, bueno, esta diferencia basada en género respecto a la posibilidad de hablar las vivencias que tuvieron cuando siempre se tuvo una voz masculinizada, si se quiere, de esas vivencias, dejando a las mujeres muy de lado o por fuera de lo que era la chance de hablar. Y una de las cosas que traen, y me pasa en casa, y justamente ayer hablando con el gordo, mi marido, digo, lo que habrá vivido esta persona a la cual queremos tanto, que es mi suegra y que es tan cercana, y mi marido me decía, no quiero saber. Entonces, una de las cosas que traen estas expresas políticas
era eso, era la imposibilidad de acercarse y decir, bueno, a mí me pasó esto, bueno, no quiero saber. Pero no quiero saber, no porque no me interese, sino porque yo no puedo manejar la información que vos me vas a dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace ya, desde el 2011, se está tratando de trabajar estas mujeres expresas políticas en tratar esto mismo, ¿no? De llevar a la justicia todo lo que han vivido en esas situaciones, en esto de el abuso sexual como forma de castigo con doble norma, si se quiere, porque por un lado salían de lo que era el papel de mujer, aquello que hablábamos, la mujer buena y la mujer mala, ¿no? Esa mujer buena que el sistema patriarcal nos dice que tenemos que ser amas de casa y dedicarnos al esposo, a la familia, obedientes y abnegadas, y por otro lado ellas salían a militar. Entonces, militante es mala. La militante se pone en mala full. Claro. Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo vos en la calle? ¿No? Luchando por derechos o ideología política. Entonces, no solo por ese lado, sino también, si uno va a los relatos, hay trabajos re lindos que hicieron en cuanto a lo que es esto de la comunicación intergeneracional, que se está viendo el acercamiento de las generaciones más jóvenes a estas generaciones. Hay como un quiebre en el medio en donde no se habló durante mucho tiempo y ahora, bueno, estas juventudes que se animan y te dicen, ven y sentate. Quiero escucharte, contame, por lo menos el tema de lo que es el unirnos, colectivizarnos y, bueno, empatizar, ¿no?, con estas personas. Las víctimas quizás tenían muy claro que ese daño que estaban sintiendo también llegaba a las personas de su entorno, ¿no? Y eso creo que también hizo que demoráramos décadas en decirlo, en que nosotros nos enteremos, por ejemplo, que hubo niñas involucradas, los casos de 33. Pero algunas de las personas que estuvieron acá nos decían el qué decir, cómo decir, cuándo decir, hasta dónde decir. Y ese... ¿De dónde surge entonces es la generación más joven la que tiene que venir a buscar esa información o a promover el contexto para que esos abusos sexuales puedan salir afuera? Bueno, en realidad una de las cosas que se está tratando de hacer es en esto de dar los espacios, ¿no?, de escucha activa. Esto de decir, bueno, no quiero saber, no, bueno, capaz que vos no, pero hay otros tantos que sí tenemos la posibilidad de sentarnos y escucharte. Y una de las cosas que pasa es esto de, bueno, hasta dónde hablar, esto de revictimizar nuevamente en lo que pasan estos procesos, ¿no?, de la justicia una vez y otra vez, en donde también ahí se genera una violencia desde el punto de vista de, bueno, ¿y qué te hacía? ¿Y usaba forro? ¿Y quién era? ¿Y cómo era? ¿Y qué te ponía? ¿Y si había penetración o no penetración? Bueno, va más allá de eso, en realidad, ¿no? Es una de las cosas que tratamos de trabajar cuando se trabaja abuso sexual en cualquier espacio, es el no revictimizar, el no volver a meter el dedo en la llaga, sino ir un poquito más allá, ¿no? Tener una visión un poquito más amplia. Entonces, el hecho de nosotros poder acercarnos a estas personas, el después no olvidar, ¿no?, esta memoria que se mantenga, en donde cada uno en el contexto político, de época, lugar, nos va a ir permitiendo ahondar un poquito más, para mí está buenísimo que suceda. En esto que vos decías, le llegaba a otros ese castigo que recibían esas mujeres, era eso, era un castigo sistematizado, no era un loco que le pintó, sin desmerecer, por supuesto, ni banalizar ninguna situación de abuso sexual que puedan darse, por ejemplo, en la sociedad, sino que esto era, bueno, hay que hacer esto porque se va a buscar este resultado, ya sea en enseñar y educar a esas otras mujeres, compañeras, que, bueno, esta no habló, mira lo que le pasó, o por otro lado también el hecho de que se generaran esos castigos adelante de sus propias familias y parejas con un fin de castigar al otro también. Utilizaban este cuerpo para castigarte a vos. Entonces esas cosas joroban y mucho, en realidad. Son mochilones que después en el posterior eso repercute en una vivencia sana, ¿no?, de la sexualidad. Había una cosa que me llamó la atención el otro día, porque nunca lo había visto por ahí. Porque cuando hablamos de abuso a niños, niñas o adolescentes, según la formación que cada uno haya tenido en su vida, entiendo que hay cosas que la vean como un abuso y hay otras que no, porque el adulto además manipula psicológicamente
a ese abusado para que lo vea como natural y como que es así, debe ser así. Entonces hay cosas que no ven que sea un abuso hasta que llega a determinada edad en que entienden, que eso a veces pasa muchos años. Exacto. Y el otro día una de las cosas que hablábamos con expresas era que el simple hecho de desnudarlas, Ni que hablar. ellas mismas les costó asumir eso como un abuso. Exacto. La desnudez obligada. La desnudez La desnudez obligada. obligada, el Que que también solo la tenían quedaran- los hombres, ¿eh? Sí, ni que hablar. Ni que por hablar. Y también supuesto. había abuso sexual en los hombres, que Por tampoco se supuesto. habla. No. Pero Menos todavía, menos creo todavía, yo. sí. Menos Sí. todavía. Todo lo que nos falta por recorrer. Por eso cuando hablan de dar vuelta a la página, No, ¿cómo no vas hay a dar que dar vuelta a una vuelta. página que todavía no escribiste? Que todavía no sabemos, que todavía no... No está trabajado, ¿no? Y no se justició a nadie. ¿Me explico? ¿Cómo Bueno, quieres dar vuelta a una de página? lo que es la justicia, ¿no? Por lo que estuve investigando, el único que fue a la justicia y que fue procesado en ¿Por realidad... abusos sexuales? No, fue por atentado violento al pudor. Claro. Entonces ahí también nos queda como un paso enorme entre lo que son las leyes, los castigos, ¿no? Hoy estábamos hablando de eso, de la, Ahí. La tipología la de los tipificación, crímenes. que Eso, claro, la o sea, tipificación del de lo crimen. que la justicia estipula que es un delito. Sí. Exacto. Un penalizable, castigable. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se...? Sí. ¿Cuánto falta? Difícil. Es más, el terrorismo de Estado no existe, o sea, Sí. están procesados por otro tipo de delitos. No, es brutal. Sí, tenemos mucho para trabajar Mucho por respecto caminar. a eso. Sí, tal cual. Y bueno, la idea es nosotros poder abrirnos, ¿no? Yo lo que les pido a todos aquellos que sepan que existe una historia para ser escuchada, bueno, demos los espacios. Sin preguntar, sin enjuiciar. Estas personas muchas veces sienten culpa por no haberse defendido, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que decís, che, me hubiese imaginado en esta situación, me agarran en la calle y lo que hago es le arranco la vida. Y bueno, en otras situaciones, como era estar presos, uno acata, ¿no? Y banca y aguanta, y bueno, eso no está bueno tampoco. Así que hay que trabajar en nosotros. Trabajar con todas las personas y entender todas las realidades, porque acá nos pasó, viste, desde el deber ser, a veces es una imposición y eso que vos decís, espacios de respeto a todas las sensibilidades y los momentos, pero sobre todo en el poder sacar afuera todo eso que valientemente nos contaron acá algunas de las víctimas. Y lo que vos decís, Fito, a mí me queda también porque obviamente las mujeres siempre hemos sido con nuestros cuerpos, ¿no? Siempre nos hemos sentido en situaciones de peligro, vulneradas. Pero en este caso en particular, algunos casos de los varones, me vienen algunos nombres a la cabeza, una carta pública, me acuerdo que hizo Claudio Invernici, hablando de su represor, de cuando tenía 17 años, eso de que lo encuentran en Paraguay y lo meten preso, hay una sensación de que algo está cambiando y que algo se puede hacer. Entonces cada uno de estos juzgamientos, cada uno de estos apresamientos es también una reparación, más allá de todo esto que vos decís, de estos espacios que son necesarios para la otra parte, para la de la claro. sexualidad. Pero si habrá tema que estamos descubriendo hoy, a tantos años de terminada la dictadura cívico-militar. Exacto. Hay mucho todavía por trabajar, ¿no? De lo que son repercusiones, por ejemplo, el poder retomar una vida sexual es difícil, les fue difícil. A muchas inclusive y muchos no lograron, con las secuelas de esos castigos desde el punto de vista de lo que era el funcionamiento de su genitalidad, por ejemplo, de esa autopercepción corporal como resultado de esos mecanismos de tortura o de castigo que no nos permiten vivir un cuerpo de manera sana, ¿no? O cicatrices que recuerdan. Entonces, todo eso existen desde el punto de vista de terapia, técnicas que se utilizan en situaciones postraumáticas que nos ayudan en realidad a poder trabajar un poco estos bloqueos y bueno, y lo que implica la resiliencia y el trabajar la vivencia de cada uno para poder seguir adelante.
¿no? Sí, perdón, me resulta importante, porque te escucho hablar y digo, qué importante reivindicar el tema de la educación sexual en los niños y niñas y adolescentes de todo nuestro país, porque cuando se discute si sí, si no, a mis hijos no, a mis hijos sí, yo pienso, ¿cuánta información necesitamos los adultos? Imagino toda la que necesita un niño, una niña, un adolescente, para que no vulneren sus derechos sexuales. Qué importante. Y para que cuando algo les pase sepan que es una vulneración de derechos. Exacto. Gracias, preciosa. Vamos arriba. Gracias, doctora, de verdad, por traernos esto también. Es un tema difícil que ya les digo, me atraviesa, pero bueno, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que trabajarlo. Nos atraviesa a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la Arriba. semana que viene. Y ¿Cómo no? Estás preciosa.